Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes. El enunciado menciona: una viga homogénea de 125 kilogramos fuerza está soportada por dos cables como se muestra en la figura. Una persona de 75 kilogramos fuerza se encuentra a la cuarta parte de la longitud de la viga a partir del punto O. Calcular las tensiones que soportan los cables que sostienen la viga. Vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos es identificar el concepto. Para identificar el concepto, entonces, mirando el enunciado del problema, nos dice que una viga homogénea de un peso determinado a la cuarta parte de la longitud de la viga de uno de los extremos, contado a partir de uno de los extremos, se encuentra una persona de un peso determinado también, y nos piden que calculemos las dos tensiones que están soportando los cables que están sosteniendo la viga. Para ello, entonces, vamos a utilizar el concepto de equilibrio de cuerpos rígidos. Y con ese concepto en mente, entonces pasamos al segundo punto, y es plantear el problema. Aquí entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la situación. Como el enunciado del problema nos da el dibujo, pues básicamente lo que hacemos es ver el diagrama de fuerzas que está siendo aplicado a ese dibujo. Y finalmente entonces vamos a ver qué ecuaciones están involucradas para la solución del ejercicio. Bien, entonces, como el enunciado del problema no lo menciona, hay una viga homogénea la cual tiene un peso determinado. Vamos a ubicar ese peso justo a la mitad, que es su centro de gravedad, y dice que su peso son 125 kilogramos fuerza. Adicionalmente nos dicen que a la cuarta parte hay una persona que está parada a partir del punto O y que esa persona pesa 75 kilogramos fuerza. El enunciado del problema nos pide que calculemos las dos tensiones que está soportando esa viga homogénea junto con el peso de la persona. Es decir, esos dos cables tienen que soportar el peso de la viga y el peso de la persona. Bien, para tener un poco en cuenta esto, entonces vamos a decir que la longitud de la viga es L, que por tanto este está a L cuartos, y el peso homogéneo de la viga está a L medios. Como no nos dan una longitud específica de la viga, pues básicamente lo que hacemos es asumir una longitud de L cualquiera. Eso es. Bien, ya tenemos ahí el diagrama de fuerzas. Ahora aquí está el punto del cual nos habla el ejercicio. Y ahora vamos a escribir las ecuaciones. Para que un sistema esté en equilibrio, cuando se trata de un cuerpo rígido, nosotros vamos a decir que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y, puesto que en X no hay fuerzas. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, tenemos una primera condición de equilibrio para este sistema. Y la otra es que la sumatoria de momentos a partir de un punto, vamos a decir que el punto O va a ser igual a cero, y decíamos que eso era equivalente a decir sumatoria de momento o torque a partir del punto O, que también es igual a cero. Momento y torque para nuestro caso es el mismo, no quiere decir que sean dos ecuaciones, solamente que algunos autores utilizan m como momento o tau como torque a partir de alrededor de un punto. Ya con eso entonces podemos solucionar el ejercicio, porque ya está planteado, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El tercer punto entonces es ya hacer la solución del problema. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Entonces tenemos positivas T1 más T2 menos 75 menos 125 igual a 0. Y ahí tenemos entonces la primera ecuación. Reescribiendo eso, entonces tendríamos que T1 más T2 menos 200 es igual a 0. Y esta es la primera ecuación que necesitamos. Como vemos, tenemos dos incógnitas, T1, T2. Luego necesitamos otra ecuación, entonces vamos a decir que la sumatoria de momentos a partir del punto O debe ser igual a 0. Recordemos que momento, para que lo tengan presente, es igual a la fuerza por la distancia perpendicular o que forma un ángulo de 90 grados. Esa es la definición de momento o de torque. Bien, con eso en mente, entonces pasamos a la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, ¿qué momentos tenemos? Si lo tomamos a partir del punto O, entonces la tensión T1 no está haciendo momento porque está justo en el punto O, luego no hay distancia, hay momento, hay fuerza, pero no hay distancia. Entonces solamente vamos a tener en cuenta la fuerza de 75 kilogramos fuerza, la de 125 kilogramos fuerza y T2, que es una tensión, está haciendo momento. Recordemos que debemos definir una dirección para el sentido de giro, porque lo que vamos a hacer es tratar de poner a rotar las fuerzas que están en esa viga. Entonces vamos a decir que positivas las que van en sentido de las agujas del reloj, y en ese orden de ideas decimos que la fuerza de 75 kilogramos fuerza por la distancia, que sería L cuartos, más esa es positiva, puesto que si la ponemos a rotar va a tender a rotar en esa dirección, a rotar en el punto en sentido de las agujas del reloj.
luego ese momento, perdón, sería positivo, más la otra fuerza que está haciendo otro momento, que sería 125 kilogramos fuerza, por la distancia, sería L medios. No la conocemos, luego asumimos que es L medios. Muy bien. Y finalmente, menos la tensión T2 por la distancia, que sería L, la longitud total de la viga. Y eso es igual a 0. Simplificando eso, entonces tendríamos que esto sería 75 sobre 4, sería 18.75 kilogramos fuerza por L, más 125 dividido entre 2, daría 62.5 kilogramos fuerza multiplicado por L, menos T2 multiplicado por L, igual a 0. Como vemos, hay un factor común que es L, que lo sacamos como factor común, entonces lo pasamos al otro lado, se elimina o lo podemos cancelar de acuerdo a la ecuación. Sumando entonces 18.75 más 62.5 nos da 81.25 kilogramos fuerza menos T2 igual a 0. Luego eso nos lleva a que T2 va a ser igual a 81.25 kilogramos fuerza. Y ahí tenemos la primera tensión como resultado de lo que estamos buscando. Ahora, como hallamos T1, reemplazando T2 en la ecuación 1. Entonces decimos que T1 más T2 menos 200 es igual a 0. Reemplazando T2 tendríamos que T1 va a ser igual a las 200 que pasa al otro lado, positivo, menos T2 que sería 81.25. Luego esto nos deja ver que T1 va a ser igual a 118.75 kilogramos fuerza. Y ahí está la respuesta total que estamos buscando, T1 y T2. Esas serían las dos tensiones que están soportando esa viga, que están soportando los dos cables. Bien, vamos a ver el cuarto punto, y es evaluar las respuestas. Deben tener lógica y sus unidades ser consistentes. Bien, vamos a ver si las respuestas tienen lógica. T1 y T2. Si nos devolvemos al dibujo, es lógico que la tensión T1 sea mayor que la tensión T2. ¿Por qué? Porque si vemos, el peso de 75 kilogramos está más hacia T1 que hacia T2. Entonces es lógico que T1 sea mayor que T2. Las unidades, kilogramos fuerza, hemos venido manejando la fuerza en kilogramos fuerza. Algo que deben tener en cuenta en cuanto a los kilogramos fuerza es lo siguiente, y es kilogramo fuerza es una medida de fuerza. Entonces recuerden que un kilogramo fuerza es igual a un kilopond o kilopondio, y eso es igual aproximadamente a 9.8 newtons, para que lo tengan presente cuando hagan conversión de unidades. Espero que haya quedado claro este ejercicio. Como ven, es fácil, muy fácil. Las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido es sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos alrededor de un punto igual a 0, y todo se convierte en algo sencillo de solucionar. Bien, me agrada muchísimo estar compartiendo esta información con ustedes. Repásenlo una y otra vez este ejercicio. Coméntenle a más personas acerca de esta oportunidad que hay en la web de beneficiarse de explicaciones gratuitas a través de mis videos. No puedo resolverle las dudas a cada uno individualmente, pero trato de hacerlo mediante mis videos. Así que espero compren eso. Hay muchos que me hacen solicitudes, pero desafortunadamente por tiempo no puedo. Para el que realmente necesite mi asesoría urgente, pues puede contratar mis servicios a través de mi sitio web. Allí está claramente explicado cómo es el proceso para contratar una asesoría virtual personalizada. Bien, esto ha sido todo por ahora. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.